Hola, buenos días, buenas personas. En este día especial de San Juan, 24 de junio, del año del Señor 2022. A partir de hoy, ya saben ustedes, empiezan a menguar los días, un minuto por arriba y un minuto por abajo, hasta el 24 de diciembre, que empiece otra vez el crecimiento de los días. Así que, aunque ya los he felicitado, pero los felicito otra vez. ¿Por qué estamos aquí hoy? Están viendo ustedes ahí de fondo difuminado, porque estamos grabando en plan cine, la Torre Albarrana de Colón. Estamos en la plaza de Colón. Y es que hace unos días, una de las empresas que se dedica a los servicios turísticos, culturales y demás, y arqueológicos en este caso, Arquinova, pues hizo una visita guiada turística por las Torres Albarranas, por la muralla, hablando de la muralla. Y ese tema, mira que tenemos casi 500 vídeos ya en los últimos 6 años esto que llevamos grabando vídeos, pero nunca hemos tocado en profundidad el tema. Entonces llamé al amigo Pedro, que ya lo conocen ustedes por algún vídeo que otro que hemos hecho. Digo, Pedro, ¿habría algún inconveniente en que tú nos hablaras de las torres albarranas, de la muralla, etcétera, etcétera, etcétera? Dice, encantado, tan servicial como siempre. Así que ahora yo ya me callo, ya no hablo más, le paso el micrófono a él, yo cojo la cámara y él, con su verbo, con su sapiencia, con su pedagogía y sus conocimientos, pues nos va a explicar a todos perfectamente la historia de las famosas murallas de Écija, que si eran romanas, que si eran árabes, que las torres, cuántas torres había, que, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo ya me callo, le pongo el micro a él y empiezo a hablar. Buenos días, Rafael, muchas gracias por tus palabras. Y nada, encantado como siempre de participar en tus vídeos y llegar al máximo número de personas, que siempre es bueno, siempre son buenos estos vídeos para aprender un poquito más de nuestra ciudad. Pues mira, hoy vamos a hablar de murallas y en principio, en este punto, en el de la Torre Albarrana de Colón, a mí me gustaría hacer una introducción un poco de cómo ha funcionado la muralla de Écija. Sabemos que la primera muralla que tuvo Écija, el primer recinto defensivo, se sitúa en época romana. ¿Qué ocurre? Que del recinto romano de Écija no tenemos testimonios arqueológicos, no conocemos nada, no tenemos ningún resto de la muralla romana de la colonia Augusta Firma Astigi. Y hay una razón, tiene una explicación este hecho. Esto lo que ocurrió fue que en época islámica se destruyó, pero sabemos, aunque no tenemos materialmente ningún resto de la muralla romana, sí sabemos cómo era, y eso lo conocemos porque los cronistas árabes ya describieron cómo era la muralla romana, y la describen como una doble hilera de murallas, bícroma además, de 2 colores, una muralla interior blanca y una muralla exterior de menor tamaño, las 2 almenadas de color rojo. Entre ellas, pues ese relleno formarían la muralla romana. Además sabemos que en el 711, cuando Tarik llega a este lugar para conquistar para los árabes, para el mundo islámico, la ciudad, la muralla romana resiste 6 meses. Resistió 6 meses la muralla, los muros de la ciudad, hasta que al final la ciudad pasa a manos islámicas por un pacto, es decir, aguantó todo un asedio y eso sabemos que tiene una gran fortaleza esta muralla. Por tanto, sabemos de la muralla romana por las descripciones islámicas, sabemos que resistió todo un asedio y sabemos que en el 913 se destruyen todas las murallas romanas de Écija y el puente, hasta los cimientos. ¿A qué se debe este hecho? Pues que a finales del siglo IX se produce una revuelta de Ben Hapsún. Era un muladí, un antiguo hispano-godo que se pasa a la religión islámica y se levanta contra el poder del emirato, del futuro Abderramán III, del futuro califa. ¿Qué ocurre? Que se levanta contra el poder de la autoridad islámica, emiral, y incluso hay territorios que se independizan de la autoridad emiral. ¿Qué ocurre? Que Écija, en este caso, se puso de lado de la revuelta y durante algunos años fue incluso independiente del poder emiral. ¿Qué ocurre? Que Abderramán III finalmente derrota esta revuelta, la vence
y como castigo a la ciudad de Écija por esta unión a la rebelión, pues destruyen las murallas islámicas, destruyen las murallas romanas, perdón, hasta los cimientos e incluso el puente, el famoso puente romano de Écija, pues se destruye en este momento. Por tanto, eso es lo que ocurre y esa es la muestra, esa es la señal o lo que puedo decir de la muralla romana. Es decir, nada de lo que vamos a ver hoy es muralla romana, no tenemos restos de las murallas romanas. Écija, por tanto, se mantuvo durante un par de siglos sin recinto defensivo, sin muralla, se mantuvo sin muralla. Se mantuvo sin muralla hasta que finales del siglo XII, principios del XIII, más finales del XII, en época almohade, estos imperios del norte de África que vienen a esta zona, pues levantan la muralla. ¿Y por qué levantan una nueva muralla? Porque en este momento hay conflictos bélicos. Están los reinos taifas, hay diferentes luchas y hay una necesidad de construir un recinto defensivo. Y es en este momento, a finales del siglo XII, principios del XIII, cuando se construye las murallas islámicas de Écija y se construye el alcázar medieval que ocupa todo el cerro de San Gil. ¿Qué vamos a poder ver hoy en este recorrido que yo os quiero hacer de Écija? Pues vamos a ver diferentes torres, diferentes puertas. ¿Cuántas puertas tenía la ciudad islámica? Pues tenemos documentadas 14 puertas de la ciudad medieval. 4 vienen de la reminiscencia del origen romano, es decir, la puerta norte y la puerta sur, el antiguo Cardo Máximo, pues seguirían siendo las puertas para época islámica. Sería la puerta norte, sería puerta Osuna, la puerta sur, muy cerquita de aquí, la puerta Calzada, la puerta este sería puerta cerrada, la puerta este sería puerta cerrada y la puerta oeste, la puerta del puente, la que futuramente, en el futuro, será puerta real. Esas son las 4 puertas de origen, digamos, romano. Después tenemos 3 puertas en época almohade, como son la puerta del sol, la puerta del agua y la puerta de estepa. Esos son 7. Yo no lo he escuchado nunca. Esos son 7. Pero además hay 5 puertas que se abren en época cristiana, porque en época cristiana se abrieron nuevas puertas a la muralla. Y eso vamos a ver alguna hoy. Esas 5 puertas son la de Puerta Nueva, la de Puerta de San Juan, la de Puerta de San Pablo, la de los Descalzos, y hay otra que se me olvida que me vendrá, y la de los Descalzos, Puerta Nueva, Puerta de San Pablo, Puerta de San Juan y la de otra que recordaré. Hay una que me falta, pero son estas 4 primeras más las 3 que he dicho de época almohade, son 7, más 5 de época cristiana, son 12. ¿Y qué 2 nos faltan de estas 14 puertas? Pues las dos que comunicaban el alcázar con la propia ciudad, que es la puerta de las cadenas, cuando subimos a San Gil, esa es puerta de las cadenas, y el callejón del picadero, que es ese callejón que unía la propia plaza de armas con la ciudad. Por tanto, esos son 14 puertas de un recinto medieval de Écija muy importante, ya desde época islámica, pero también con sus transformaciones en época cristiana. Eso de puertas, pero podemos hablar de torres. En Écija se documentan, sabemos que existieron 60 puertas en la ciudad, de las que conocemos 60 torres, de las que conocemos unas 45 torres. Y dentro de las torres podemos dividirlas en tres tipos de torres. Para no alargarme, el primero de este tipo de torres son las torres albarranas, que es el mejor ejemplo que conocemos es el de Colón. Estas torres albarranas eran torres que estaban exentas, es decir, fuera eran unos dispositivos defensivos que estaban exentas de la muralla, es decir, la torre se unía a la muralla con un espigón y eran auténticos baluartes, ¿veis? Que son un tamaño súper considerable, de planta octogonal y que se situaban siempre cerca de las puertas y en ángulos de la muralla. Ejemplos en Écija: la albarrana de la plazuela de Quintana, tenemos la
torre pequeña de la Albarranilla, se llama, de la calle Merinos, pero tenemos este gran baluarte como es la Albarrana de Colón. No lo apreciamos desde aquí, pero digamos que son torres que están fuera de la muralla y que se unen al lienzo por un espigón, y era una forma defensiva, eran dispositivos enormes defensivos. Tenemos también, aparte de estas torres albarranas, tenemos las torres adosadas a la muralla, que son torres de planta cuadrada que eran macizas hasta el paseo de ronda para la vigilancia defensiva. De estas tenemos muchísimas también, en las que destacan son las de Calle Ancha, tenemos una muy cerquita aquí en Calle Sevilla, hay gran cantidad de ejemplos de torres adosadas. Y la última, el último ejemplo de torres de la muralla son los alcázares que eran grandes torres con una cámara interior para el grupo de personas que estuviesen vigilando las puertas, porque estos alcázares, que eran también unos auténticos baluartes, se situaban cercanos a las puertas. Los alcázares, el más famoso, el más conocido de Écija, el que está en Puerta Osuna, Eso lo vamos a poder ver durante la mañana, que nos vamos a ir acercando. Esto es una introducción muy general, en el que vamos a poder ver todo lo que estoy diciendo, lo vamos a poder ver in situ. ¿Qué más os puedo decir? Pues que la muralla funcionó perfectamente, sobre todo hasta el siglo XV. ¿Por qué hasta el siglo XV? Porque Écija, como todos sabemos, estaba situada en la franja fronteriza con el Reino de Granada, y eso hizo que Écija tuviese gran actividad preparatoria y gran importancia en la conquista del Reino de Granada. ¿Qué ocurre? Que como había una necesidad defensiva, pues por tanto las murallas y el alcázar tenían razón de ser. ¿Qué ocurre? A partir del siglo XV y sobre todo a partir del siglo XVI, las murallas empiezan a molestar, entre comillas, empiezan a caer en el olvido. Además hay que tener en cuenta que Écija era una ciudad de realengo, era el propio rey el que ordenaba en el nombre, él colocaba una persona para el gobierno de la ciudad, y las administraciones, las causas tardaban en resolverse. Por tanto, a partir del siglo XVI las murallas caen en desuso, se empiezan a abandonar, y hay a partir del siglo XVI-XVII una gran cantidad de documentación entre litigios entre vecinos, ayuntamientos, peticiones al rey para reparaciones de murallas. ¿Qué ocurre? Que ya en este momento la economía de la monarquía no era la mejor, y se empieza a olvidar estas reparaciones. Incluso sabemos ya que desde los Reyes Católicos y desde Carlos I se prohíbe ocupar lienzos de muralla, es decir, usar lienzos de la muralla para adosarlos a casas. Y ya con Felipe II, en torno al 1574, por ahí, esta situación se legaliza. Era una situación tan habitual que ya con Felipe II se legaliza esta situación, es decir, que se ocupaban murallas, lienzos de murallas para uso de los vecinos. Igualmente, ya por último, para acabar esta introducción, las puertas de la ciudad permanecerán en la ciudad hasta el siglo XIX. Digamos que el siglo XIX es clave para las murallas, porque a partir de las décadas de los 40, de los 50, de los 1840, 1850 y sobre todo con la Revolución de la Gloriosa en 1868, será cuando se tiren abajo, se derriben todas las puertas de la ciudad. ¿Por qué motivo? Pues por motivos sobre todo ideológicos, es decir, en el siglo XIX esta nobleza que ya ha abandonado Écija, pues se sustituye por esta burguesía, y ven como símbolos de estancamiento, de falta de progreso, el que las ciudades tengan murallas. Por tanto, por una cuestión estética, se derriban las puertas de la ciudad. Para ellos, las puertas y las murallas afeaban la ciudad. Por tanto, es el siglo XIX el punto
culminante para el olvido y el abandono de muchas de las puertas y de las murallas. ¿Por qué sobreviven restos entonces y torres como esta? Porque los costes eran tan grandes para la monarquía que los gastos se repercutían en los vecinos, y los vecinos no tenían dinero para reparar estas murallas, que han hecho que sobrevivan hasta nuestros días. Vamos a ir, el siguiente punto que quiero explicaros, vamos a ir a la plaza donde está situada la iglesia de los Descalzos, y allí continuaremos el recorrido por las murallas. Pues siguiendo este paseo por las murallas, que hemos empezado en la Torre Albarrana de Colón, hemos seguido hasta este punto de la iglesia de los Descalzos, siguiendo el recorrido de la muralla, por ese foso de la muralla que sería la calle Carreras. Pues hemos llegado por desde Albarrana, por calle Carreras, hasta este punto, siguiendo el recorrido de la muralla. ¿Y por qué paramos en este punto? Porque aquí hay dos datos muy interesantes para el conocimiento de la muralla de Écija. En primer lugar, he hablado de las puertas islámicas, pero he dicho que en épocas cristianas se abren diferentes puertas, y estamos en una de ellas. Como sabéis, el convento de los Descalzos, el convento de los Carmelitas Descalzos, se funda en 1591, ¿Y qué decide el cabildo? Pues abrir una puerta justo delante del convento. Si se funda en 1591, pues meses después se abre una puerta frente al convento. Este convento, que estaba muy pegado a la muralla, pues se decide abrir una puerta. ¿Y por qué se decide abrir una puerta? Porque el ayuntamiento, el cabildo, pensaba que era una forma de revalorizar los edificios de alrededor y para engrandecer la visión del convento, tener una puerta de entrada a la ciudad y conectar directamente con el convento. Por tanto, luego explicaré cómo funcionan las puertas islámicas, pero la diferencia con las puertas cristianas es que simplemente lo que se abre es un vano, una entrada en la muralla. Veis que la muralla seguiría su paso hacia puerta cerrada. Lo que ocurre es que aquí se abre un vano de entrada, y de esta forma revaloriza las casas de alrededor y revaloriza la entrada al convento. Y después, muy curioso, que también nos dan mucha información de las murallas, son las calles, el nombre de las calles. Todos sabemos que si bajamos por aquí nos encontramos con la calle Cavilla. La calle Cavilla, como la calle Cava, que está cerca de Puerta Osuna, nos hará referencia al foso de la muralla. Es decir, todo el foso de circunvalación, todo el paseo de circunvalación que estaba al exterior de la muralla, que era un foso, pues se va amortizando, se va rellenando y se va ocupando. Y en el nombre de las calles nos ha quedado ese uso. Calle Cava, porque es una calle de mayores dimensiones, y calle Cavilla, porque es una calle también en el que estaba el foso, pero de menor tamaño, y se le llama calle Cavilla. Por tanto, este punto interesante por esos motivos: por abrir una puerta en época cristiana frente al convento, que se abrió en el 16, y este resto de muralla que continuaría hasta puerta cerrada. Como veis, la técnica constructiva, que luego la explicaré, esta no tiene nada que ver con la original, porque esta es un lienzo de muralla que está bastante restaurado y en el que en la actualidad es una vivienda. Se me ha olvidado decir algo en la introducción, es que la muralla medieval hará que la ciudad de Écija sea más pequeña que la ciudad romana. La ciudad romana era mucho más grande, que la ciudad medieval. Es decir, los islámicos, cuando construyen su muralla, quitan partes de la ciudad romana y hace que el núcleo de la ciudad sea más pequeñito, ¿vale? Bueno, una pregunta. Pedro. Sí. Si no hay, voy a levantar la voz para que llegue sí. bien al micrófono. Si no hay datos en las excavaciones arqueológicas que nos demuestren
dónde está la muralla romana. Esa observación que tú Sí. acabas de hacer de que la ciudad menguó ¿Vale? porque la muralla estaba más para adentro, ¿Vale? ¿en qué se basa? Pues eso lo basamos en otras informaciones, Buena pregunta. en otras, es muy buena pregunta, y eso me lo hacen muchas visitas a muchos grupos. Pues la basamos en otras fuentes de información. Si sabemos que dentro de los muros de la ciudad, de la muralla romana, dentro de la muralla romana no se construían necrópolis, ¿vale? Zonas de enterramiento, cementerios, pues la muralla romana, y sabemos por la arqueología de Écija que había una gran necrópolis en torno a María Auxiliadora, ¿vale? Había una gran necrópolis. Por eso me estoy yo desayunando. Pues eso, había una gran necrópolis. Por tanto, la muralla no puede ir, la romana no puede ir más allá de María Auxiliadora, tiene que ir más adentro, ¿vale? Si, por ejemplo, que hemos hablado de los espacios lúdicos, el circo también estaba fuera de las murallas, fuera de los muros de la ciudad romana. Y si el circo lo tenemos conectado en torno al Carmen, ¿vale? Pues la muralla no puede ir más al exterior, tiene que ir más al interior. Entonces, por ese motivo, sabemos que la muralla romana tendría que ir en torno a la calle El Carmen, incluso la zona de San Juan Bosco estaba dentro de la ciudad romana. ¿Me entiendes ahora, Rafael? Sí. Mientras que cuando se construye la muralla en época islámica, la puerta pasa por puerta cerrada, es decir, la zona de San Juan Bosco se queda fuera. ¿Entiendes ahora cómo la ciudad romana, la muralla era más grande que la época medieval? No hay datos directos, pero sí sabemos que por cómo se distribuye, cómo funciona el urbanismo romano, sabemos perfectamente que la muralla tendría que ir en una zona y no en otra. No puede ir, la muralla romana no puede estar, por ejemplo, en María Auxiliadora, porque allí no hay necrópolis, un cementerio, ¿vale? Y sabemos también que si está el circo no va a estar dentro de los muros, ¿vale? Pues eso son datos que nos permiten interpretar por dónde iría la muralla, porque realmente restos no conocemos, ya lo he dicho. Igual también sabemos que este hombre del siglo XVI, XVII, padre Martín de Roa, en un primer momento atribuyó que la muralla islámica perpetuaba la romana, y eso ya se ha desechado, pero esos son los puntos que te puedo dar de información para responder tu pregunta. Yo espero que lo haya respondido. ¿Y metros que tuvieran las murallas se saben? La romana no, porque la muralla no, la muralla no, yo la islámica la desconozco, seguramente existe ese dato, yo ahora mismo tirando de memoria no lo puedo decir, pero lo que sí sabemos es que la muralla romana, dentro de los muros, había una capacidad de unas 56 hectáreas. Era la ciudad romana intramuros, de época romana. En época islámica, pues sería más pequeña, claro, pero no sabría decirte las medidas y cuánto miden las murallas romanas, las murallas medievales. Por los conocimientos, los estudios y las investigaciones hechas, ¿sí? ¿Conservaron los árabes algunas puertas de la época romana? ¿Y qué puertas tenían? Claro, a ver, puertas más importantes. Sabemos, como he dicho en la introducción, que hay cuatro puertas que perpetúan un poco el esquema de la ciudad romana, de Cardo Máximo norte-sur y de Cumano este-oeste. Pero realmente no tiene una continuación, ¿vale? Sí sabemos que Puerta Osuna, Puerta Cerrada, la Puerta del Puente y la Puerta de la Calzada son, digamos, las cuatro principales, porque son las que trazan el eje norte-sur, este-oeste. Y eso seguro que lo que haría era perpetuar un poco el esquema de los dos grandes vías en época romana, pero no hay una continuación ni sabemos que estuviesen una encima de otra, eso no lo conocemos. Lo que sí sabemos es que perpetúan ese esquema de norte-sur, este-oeste, ¿vale? Y lógicamente, claro, las murallas siempre son defensivas. Sí. Entiendo, defensivas. Claro.
Yo estaba en una ciudad española, sí, donde me he podido pasear por todo el perímetro, porque lo tienen muy bien conservado, no recuerdo ahora una de ellas. Puede ser Ávila, puede ser Lugo. Exactamente, y hacen footing y todo por allí. Sí, sí. Aquí decía pasaría igual. O sea, por encima desfilaba. Claro, exactamente. Sabemos que las murallas tenían su paseo de ronda, paseo de ronda para su vigilancia. Eso en las medievales se conserva muy bien. La romana, evidentemente, nosotros no podemos decirlo aquí, pero por otros ejemplos, como dices, como las murallas de Lugo, por ejemplo, que sí que se conserva la muralla romana, sabemos que existían esos paseos de ronda y a cada pocos metros una serie de torreones, Eso también lo puedes ver muy bien en el muro de Adriano. En el muro de Adriano en el Reino Unido se han conservado perfectamente cómo funcionaban este tipo de esquemas defensivos en época romana. Y evidentemente unas murallas, aunque le das prestigio a la ciudad, porque es un símbolo de grandeza, siempre será un símbolo defensivo. Y el hecho de que los islámicos destruyan la muralla en el 913 es un símbolo de destrucción, pero también simbólica, ideológica, de decir, te he dejado indefensa e incomunicada, ¿vale?, al destruir el puente. Por tanto, aparte de la propia necesidad defensiva, las murallas eran un elemento básico en las ciudades durante todas las épocas. Y eso puedo decir. Yo creo que ahora, Rafael, vamos a hacer otra parada por Puerta Osuna, que allí me gustaría explicar un poquito cómo funcionan las puertas islámicas, porque he explicado cómo era una puerta cristiana, que simplemente era un vano en la muralla, y ahora vamos a explicar cómo era la puerta ya más propia almohade en Puerta Osuna. Pues continuando por el recorrido por las murallas medievales de Écija, por las murallas islámicas, hemos empezado en Colón, hemos continuado siguiendo el recorrido de la muralla hasta los Descalzos, hemos seguido por Puerta Cerrada, que era otra de las puertas, y siguiendo ese antiguo foso de la muralla por Calle Ancha, hemos llegado a Puerta Osuna. Puerta Osuna es otra de las puertas históricas de la ciudad, la puerta sur. A este lado tendríamos el Arrabal, el barrio fuera de los muros de la ciudad, donde estaría situada la iglesia de Santiago, y es muy interesante porque en este punto podemos explicar otro de los tipos de torres que existían en la muralla. Hemos visto la torre albarrana, y yo he hecho referencia a un tipo de torre adosada a la muralla, y he dicho finalmente que existían los alcázares. Pues este es un tipo de torreón que se denomina alcázares, que es de gran altura, como veis, y además en este caso no estaba macizo, sino que tenía una cámara interior para el trabajo de la vigilancia, ¿vale?, para que ahí la guarnición que estuviese trabajando ahí pudiera trabajar con esa cámara interior y no solo estar en el paseo de ronda. Estos alcázares, que es el que mejor se conserva, es el de Puerta Osuna. ¿Por qué se situaban las puertas? Porque las puertas eran los elementos de la muralla más frágiles, es decir, por la puerta era por donde uno tenía el peligro de ser identificado, y por donde podían los que quisieran entrar, pues ser el punto de fácil acceso, una puerta. Por tanto, las puertas se reforzaban con este tipo de torres, que son torres alcázares. Para hacer una idea de cómo continúa la muralla, no sé si los espectadores recuerdan, al lado de la tabernita en Calle Ancha, sí, se documentaron dos torreones, que se adosaban a la muralla. Pues esos dos torreones conectarían con este alcázar, ¿vale? ¿Y qué nos queda en medio? Pues la puerta. Las puertas de época almohade, de estos imperios norteafricanos, se llaman puertas en estilo acodado. Rafael, ¿lo has escuchado eso? Acodado, la primera puerta acodada. Acodada. ¿Qué quiere decir eso? Que eran dos puertas desenfiladas, es decir, que no estaban paralelas, y
que además no se entraba a la ciudad de forma directa, sino que había que hacer un giro, es decir, tú entrabas y girabas, una L, de forma acodada, en forma de codo. ¿Por qué? Y eran dos puertas desenfiladas y entre cada arco, cielo abierto. ¿Por qué cielo abierto? Porque si conseguías entrar por una puerta, desde arriba, ahí te las daban todas y es donde se podía defender. Esto aquí se aprecia muy bien, pero se aprecia mejor en el arco de Belén, la puerta de Estepa, y la veremos después. Y además, esta forma acodada, en forma de L, que permitía que la caballería, si la ciudad era atacada por la caballería, no pudieran entrar de forma directa. Porque al caballo le resultaba un peligro y un estrés tener que girar para poder entrar, ¿vale? Pues esos son sistemas defensivos que se imponen en el norte de África y en las ciudades andalusíes a partir de época almohade. Aquí en Puerta Osuna se aprecia, pero lo vamos a apreciar mejor en Puerta Estepa, en Puerta donde está el Arco de Belén, que lo voy a volver a insistir en este punto. Otro punto interesante, os he dicho que a partir del siglo XVI las murallas se sufren diferentes reparaciones, se abandonan, pero aunque se abandonan, no llegan a caer del todo hasta el siglo XIX. Y un dato curioso es que en época de la invasión francesa, como sabe Rafael, estuvieron aquí unos años, la invasión francesa, pues en época francesa, de la invasión francesa, en época en torno al 1810 a 1812, que es cuando estuvieron por aquí, pues las murallas, o las puertas más bien, las que se conservaban, se usaron, no como forma de defensa, sino como vigilancia de la población de la ciudad. Por tanto, incluso hasta el siglo XIX las puertas llegaron a tener algún uso. Y es muy curioso también, Rafael, tristemente, porque hemos pasado una pandemia, las murallas funcionaban para hacer frente a las pandemias. Explícate eso. ¿Cómo te quedas? Y nos va a recordar cosas que hemos vivido. ¿Qué pasó en 1649? Por ejemplo, la Gran Peste Negra, que afectó a toda, sobre todo a Sevilla, pero también a esta zona. Que decían que no era española, ¿no? Pero la peste española fue la del siglo XX, esta es la peste negra, ¿vale? La peste española es la de 1917, por ahí, ¿vale? La que yo me refiero es la peste negra, de 1649, que fue una de las pestes más, de las epidemias más enormes que propagaron la muerte por esta zona. Sevilla perdió casi la mitad de la población, Écija también tuvo bastantes pérdidas. ¿Qué ocurre? Y relacionando con las murallas, ¿qué pasaba? Que las puertas se cerraban, y se dejaban solo algunas puertas abiertas con vigilancia 24 horas. ¿Qué ha pasado nosotros con el confinamiento y que nos vigilaban a las salidas, a las entradas? Pues evidentemente es anecdótico, no quiero relacionarlo, pero sí que las murallas tuvieron su uso frente a estas pandemias. Las murallas se cerraban completamente, se impermeabilizaba, exactamente, se cerraban completamente y solo se dejaban algunas puertas. He leído en alguna documentación que la puerta de San Benito, algunos postigos, se dejaban con vigilancia 24 horas para el control de acceso de entrada y salida a las ciudades. Así que ahí tienes el dato, Rafael, para unir epidemias y murallas, ¿vale? Hay datos, Pedro. Dime. Que no lo sé si hay, igual no lo hay. ¿Cuántas personas, cuántos habitantes habrían en aquella fecha? ¿2.000, 3.000? En época no lo sé. medieval, mira, en el siglo XVII, bueno, en el siglo XVIII sabemos que Écija era una de las 10 ciudades más grandes, eso es el siglo XVIII, pero ¿te refieres al siglo XVII? No, me refiero a la época que estamos hablando. La época islámica. Pues yo los cálculos poblacionales los desconozco, sí que la habrá, pero yo ahora no los conozco. Sí sabemos que, bueno, en el siglo XVIII sí que fue Écija una gran ciudad. Que hubo 4.000 enterramientos. Exactamente. En época islámica yo el número poblacional no lo controlo, pero evidentemente la población se redujo a zonas muy concretas de la ciudad porque la muralla te marca la población que había dentro. Sí. Y hay datos
Sí. Igual que en época romana, sí hay datos de las casas por los mosaicos y tal. Sí. Pero en la época, esta mozárabe, árabe o musulmán, Pedro, era eminentemente el porcentaje mayoritario militar. Había también, digamos, de alguna forma agricultores. Claro, pues bueno, sabemos que es verdad, yo en la época islámica no es mi especialidad, vale. Pero te puedo contar algunos datos. Écija mantuvo, digamos, la importancia tras siglos pasados, y sabemos que Écija mantuvo la capitalidad de la Cora, ¿no? de uno de los distritos en los que se dividía el territorio, ¿vale? Era la capital de Cora, digamos que la capital, entre comillas, de provincias, no era una capital de un territorio. Écija, por tanto, mantuvo la importancia. Pero nunca la importancia de Roma. No, evidentemente nunca la importancia de Roma, ni nunca la importancia de Córdoba. En época islámica, Córdoba tuvo un gran poder, ¿vale? Lo que sí sabemos es que el mundo islámico impuso nuevas técnicas de cultivo. Es a partir de época islámica cuando aquí en Écija abundará el algodón, el cultivo del algodón. También sabemos que se atraen nuevas técnicas de irrigación, la noria, irrigación, el riego de los campos, de los cultivos, también se hace notorio en esta época islámica. Y evidentemente aquí había la sociedad islámica pues estaría dividida también por diferentes, como la parte militar, que era evidentemente importante para una población que estaba en expansión, como era la islámica, que estaba en expansión. Y sabemos que Écija también conoce en época islámica, tristemente, por esa revuelta frente al emir, que también lo pagó. Pero yo, como no soy especialista en época islámica, no quiero pisar terrenos pantanosos y decir cosas que no son. Pero evidentemente Écija tuvo una importancia. Sabemos evidentemente la existencia de las diferentes mezquitas en Écija, sabemos también de ese gran enterramiento islámico, que ese estudio de ese enterramiento nos va a permitir conocer cómo era la sociedad. Eso se está estudiando, esos individuos siguen almacenados, y se hará algún día, aunque ya se han hecho grandes publicaciones sobre los resultados. Y yo me quedaría ahí, en este momento de análisis de la población islámica, ¿vale? Islámica. Lo que sí sabemos, evidentemente, que de una primera parte de conquista, que es a partir de 711, ya lo he dicho, hay que diferenciar porque a veces hablamos de época islámica como algo unitario, pero hay mucha evolución. Está una primera parte emiral, después está cuando ya a partir del siglo X se crea el califato de Córdoba. Todo eso tendrá todos esos efectos en la población y en la política, pues tendrá sus repercusiones en la ciudad, ¿vale? Estupendo. Nada, simplemente quería decir eso, que estamos en uno de los alcázares, en una de las puertas históricas de la ciudad, y seguiremos, no sé si vamos a pasar, pero lo digo de aquí, la calle Cava, pues estaríamos ya en el foso de la ciudad. Ahora vamos a ir a la otra puerta que nos ha conservado muy bien, se ha fosilizado esa forma acodada, que es la puerta de Estepa, pero que popularmente conocemos como el Arco de Belén. Bueno, Rafael, pues siguiendo el recorrido hemos llegado hasta la puerta de Estepa, que es junto a la puerta del agua y la puerta del sol, digamos que fueron tres de estas puertas más que se construyen en la muralla. Como decía antes Puerta Osuna, me gusta este punto porque aquí en Puerta de Estepa se puede explicar perfectamente cómo eran estas entradas, estas puertas de las ciudades que eran propias ya de época almohade. Os decía que las puertas eran acodadas y aquí se ve perfectamente. Si sigues el recorrido, Rafael, nosotros haríamos así, una entrada así, y después tendríamos que girar. Esto es muralla y esto es muralla, ¿vale? Pues aquí se accede de esta forma y después se hace así, ¿vale? Esto es el pasadizo de una puerta. Claro, exactamente, ¿vale? Y
el resto de la muralla continuaría. ¿Veis ese torreón? Hemos visto la Albarrana, hemos visto el Alcázar, las torres que se llaman alcázares, y hemos visto este torreón, que eran macizos, adosados a la muralla. Sí, que este es parecido un poco al de Colón. No, este era más parecido al de calle ancha, ¿vale? Porque las albarranas eran muy grandes, eran auténticos baluartes. Tú lo has visto como eran, además eran plantados octogonal. Sí, pero no eran, estaban cerrados, no, eran macizos. ¿No? Eran macizas las albarranas y además estaban exentas, es decir, se unían a la muralla por un espigón. Vale. En este caso, este torreón está adosado a la muralla, ¿vale? Pegado directamente. Y es macizo, como lo veis. En la muralla continuaría por aquí y aquí estaría la puerta de estepa, la puerta de estepa. Como digo siempre, aquí se aprecia muy bien y se ha fosilizado muy bien la puerta. Sería una entrada así y giramos. No es un acceso directo como el que hemos visto, por ejemplo, los descalzos. ¿Me entiendes, Rafael? Se expresa bien la idea que quiero mostrar. Por tanto, esto es un tipo de puerta. Pero no hemos hablado nada, hemos hablado de las torres, de por dónde iba la muralla, qué función tenía, pero no hemos hablado nada de en qué material se construye estas murallas. Pues lo vamos a ver aquí porque esto, dentro de la rehabilitación que se hizo de este lienzo de muralla, fue muy interesante, que se dejó un testigo de cómo era la muralla, de la técnica constructiva. ¿Veis ahí? Esto es muralla. ¿Ves? Testigos, restos, muralla, almohada del siglo XII, ¿vale? O sea, esto es muralla. Esto es muralla. Esto es muralla. Y estamos tocando muralla de esta muralla del siglo XII. Si veis, las murallas, la técnica constructiva de las murallas se hacían en la técnica del tapial, que en época almohade, en época islámica, su término sería tabilla, ¿vale, Rafael? Tabilla. ¿Y cómo se construía? Con mortero de cal, ¿vale? Mortero de cal. Aquí vemos estos cositas blancas, es cal, ¿vale? Son morteros de cal. Después, en material de machaqueo, ladrillo, cerámica y alguna piedra, ¿vale? Aquí veis, algún tipo constructivo, algún tipo de ladrillo. Y además se construía con esta especie de hormigón antiguo, ¿vale? Por tanto, sería mortero de cal, material de machaqueo, cerámica, ladrillo y áridos, arena y grava. ¿Qué ocurría? Que se ponían el tapial son dos, se encajona estas maderas y dentro, estos cajones de tapial, y dentro se colocaba el mortero de cal, el material de machaqueo y los áridos, la arena y grava. ¿Y qué se hacían? Tongadas, apisonadas, que iban conformando, rellenando los muros. Por tanto, es un muro, como veis, habéis visto, Rafael, son muros muy frágiles, no es un material muy duradero. Claro, eso es un material muy frágil. Y eso es lo que marca, esta muralla, y su fragilidad es lo que marca la historia de la muralla. La fragilidad de esta muralla marcará la evolución en la ciudad, es decir, a partir del siglo XV-XVI, cuando deja de tener uso defensivo, pues se necesitan reparaciones continuas estas murallas, ¿vale? Y algo muy interesante, tenemos documentado el origen de este altar, y ahora lo vamos a contar. ¿Quieres, Rafael, que podemos grabar enfocando? Sí, Mira quién viene ahí. Un compañero. Hola, salud. Buenos días, Reyes. Buenos días, ¿qué pasa? Aquí estamos con el campeón grabando temas de muralla. Sabes que somos familia, ¿no? Sí, claro. Somos primos. Parte de madre. Pues nada, Rafael, va a pasar el coche. Vale, ahí estamos marcando lo que es conocido como... Vale, el arco de Belén, ¿vale? Pero yo, más que hablaros del altar, os voy a hablar del origen de esta idea, ¿no? De altar callejero. Está empotrado o está abierto en la muralla. ¿Qué ocurre? Que, como yo os decía, a partir del siglo XVI hay continuos litigios, continua documentación entre vecinos y el ayuntamiento reclamando reparaciones de muros, Y hay una que es famosa, que es en 1536, hay una solicitud de
reparación de uno de los arcos, de los lienzos de aquí, y ¿qué se hace? Se lleva a cabildo, esa petición se lleva a cabildo y hay un debate entre echar abajo la puerta o repararla. ¿Y qué se hace? Al final se acaba tirando abajo uno de los lienzos y con ese material se repara uno de los torreones. Es decir, se va reutilizando material de la propia muralla. Y parece ser que es en este momento cuando se solicita el colocar la imagen de la Virgen de Belén, la primitiva, en este siglo XVI. Después esta imagen tendrá diferentes reparaciones, diferentes restauraciones, la última no hace mucho. ¿Y qué nos lleva esta idea de retablos callejeros? La idea de que a partir del siglo XVI se empiezan a sacralizar los espacios públicos. Es muy frecuente que en las entradas de las puertas de las ciudades se sitúen estos altares callejeros. Y si nos paramos a pensar, en la Puerta Palma hay un altar callejero. Efectivamente. En la Puerta Cerrada hay un altar callejero. Cuando entramos al antiguo Alcázar, por calle Cadena, ¿qué nos encontramos? Otro altar callejero. Es decir, eso será común a partir del siglo XVI, el sacralizar los espacios públicos y las puertas de las ciudades. Aquí, por tanto, ya no solo como forma religiosa cristiana, también se utilizaba este altar para impartir misas al aire libre, Rafael, ¿vale? Por tanto, aquí hemos hablado del tipo de puerta, de cuándo se construye esta puerta, de la técnica constructiva y de la evolución que tiene en favor de estos cultos cristianos. Por tanto, es común, y a lo mejor no es algo usual, que la ciudadanía de Écija se haya fijado en eso, en que tenemos un altar callejero en cada puerta histórica de la ciudad. Yo lo sé, pero yo me creí que no tenía no guardaba relación con la explicación que pues sí, dando. pues sí, porque no es casual que se sitúen en las puertas de la ciudad, en las puertas de las ciudades. El de Puerta Palma, por ejemplo, tenemos hasta la documentación que el clérigo de Santa Cruz, uno de los párrocos de Santa Cruz, pide colocar ese altar porque se compromete a oficiar misa a ese altar. Por tanto, tenemos mucha documentación respecto a estos callejeros y una forma del siglo XVI ya de implantar de forma más fuerte el cristianismo, que ya estaba de hecho más que implantado, pero en el siglo XVI pues se hace una práctica habitual esto. Es una utopía lo que voy a decir. A ver. Es una utopía lo que voy a decir, pero qué bonito sería que en algún momento, pasa que eso es imposible, de poder recuperar todas las murallas. Y evidentemente, eso había que expropiar. Claro, eso es una utopía y además una utopía es una quimera. ¿Qué es lo que no es realizable? Es una utopía, porque eso es imposible en estos tiempos, porque evidentemente la ciudad crece y la ciudad no lo tiene porque no estaría así. Evidentemente, lo que ocurre que, como yo decía, muchos de los restos que conservamos en la actualidad de la muralla se han conservado por falta de medios económicos para derribarlos, porque la monarquía era la que se debería encargar de las murallas, de la reparación. ¿Qué ocurre? Que como la monarquía actuaba por la monarquía de aquellos siglos, claro, del siglo XVI, XVII, XVIII, no, de la monarquía de su momento, como la ciudad de Écija era el realengo, las causas y las peticiones se hacían al rey, claro. ¿Qué ocurre? Que la monarquía no tenía unos medios económicos suficientes para reparar las murallas y se lo repercutía al vecino. Y como los vecinos que ya empezaban a utilizar las murallas para sus propias casas tampoco se lo podían permitir, pues ¿qué ha pasado? Que han llegado hasta la actualidad esas murallas. Pero ya os digo que el gran golpe que se le da a las murallas, el gran punto de inflexión será el siglo XIX. A partir de 1840 se hacen revisiones, de esto sabe bastante nuestro compañero Clemente. El siglo XIX, a partir de 1840 se empiezan a reclamar derribos, demoliciones, porque es un siglo en el que ya las murallas molestaban. Y además no había una conciencia de conservación, ¿vale? Hay que vivir también en las mentalidades de cada época. No podemos
No se puede no podemos juzgar, la historia con... exactamente, no podemos juzgar de presentismo, desde el presente no podemos juzgar a cómo actuaron en el pasado. Claro. Y ¿qué ocurre en el siglo XIX? Pues que estas nuevas líneas políticas, esta nueva burguesía, pues veía en las murallas un símbolo de estancamiento y de no progreso, es decir, se vinculaba el progreso al derribar las murallas, ¿vale? Y había dos criterios para este derrumbe de murallas, un criterio de población, que la población crece y gana población y es necesario derribar murallas, y el otro criterio, que es el que funcionó en Écija, un criterio estético. Se pensaba en ese momento que las murallas afeaban la ciudad, y se empiezan a derribar, y el punto culminante será durante la Revolución de la Gloriosa, 1868, en el que se acaban y se aniquilan completamente todas las puertas de la ciudad, ¿vale? Por tanto, las murallas se mantuvo con vida durante siglos, de aquella manera, algunos tramos mejor, otros peor, pero las puertas sí que sobrevivieron hasta el siglo XIX, ¿vale, Rafael? Ahora vamos a hablar, en el siguiente vídeo hablaremos un poquito del Alcázar, de los restos de las murallas dentro del Alcázar. Buenos días. Pues nada, para acabar el recorrido por la muralla que voy a hacer con Rafael, que podría ser mucho más profundo y podríamos estar toda la mañana, pero en este breve paseo que estamos dando, pues vamos a poder conocer los hitos más importantes de la muralla y sobre todo saber el recorrido. Cuando hablaba al inicio de las puertas, decía, están las 4 de Puerta Osuna, Puerta Cerrada, Puerta Palma y Puerta del Puente, esas 4 que se unían, las de Puerta del Sol, Puerta del Agua y Puerta Estepa, 7, y hablábamos de las 5 cristianas que se abren en época cristiana: Puerta Nueva, Puerta de San Pablo, Puerta de los Descalzos, Puerta de Sevilla, ¿vale? Y nos faltarían dos, pues estas 2 puertas son las que conectarían el propio Alcázar con la ciudad, y estamos en la calle Cadenas, que es donde se situaría la puerta que conectaría la ciudad con el Alcázar. Y como siempre digo, las calles el nombre de las calles nos da mucha información, y calle Cadenas se llaman por las cadenas que estarían situadas en esta calle y que delimitarían la jurisdicción del propio alcaide del Alcázar con respecto a la jurisdicción de la población. Por tanto, en el vídeo anterior, en la parada anterior, hemos visto cómo a partir del siglo XVI se sacralizan estos espacios, estas entradas. Pues aquí vemos un ejemplo más. Este callejero, que es parte de la muralla, también rehabilitado, y que vemos en este caso un altar callejero. La muralla continuaría por Calles Rojas, que continuaría por Calles Rojas y conectaría hasta la calle Sol, que ahí tenemos también, Rafael, un resto de muralla que se conservan bastante bien. Pero ¿dónde estaríamos situados? O nos ponemos en contexto, porque aparte de la muralla que tiene la ciudad, en el sector sur oriental encontraríamos el recinto del Alcázar, que tenía su propia muralla. Es decir, Écija tenía su muralla, pero el Alcázar tenía la propia muralla propia, ¿vale? Tenía 2 murallas entonces. O sea que el Alcázar no es lo que llamamos la Plaza de Armas. Claro, el Alcázar, cuando hablamos del Alcázar, nos referimos prácticamente a todo el barrio de San Gil, a todo el cerro de San Gil, porque lo que conocemos como Plaza de Armas sería donde estaría el castillo, ¿vale? O sea, del Alcázar. Militar, la zona más alta, la zona más defensiva del cerro de San Gil estaría situada en Plaza de Armas, que es la zona más alta, y el resto pues, sería parte del Alcázar. Aquí traigo un mapa, Rafael, en el que nos vamos a poder ayudar. ¿Dónde estamos ahora? Mira, nosotros estamos ahora aquí, ¿vale? Ahí estamos. Estaríamos aquí. Vale. Aquí, ¿ves? Estaba aquí. Ahí. Hemos entrado por calle Cadenas, y aquí estaría, ¿vale? Calle Cadenas, y aquí sería este retablo callejero. La muralla continuaría por Calles Rojas y conectaría por calle Sol. Ese lienzo continuaría recto por calle Alcázar
el puente hasta, la calle del puente hasta, ¿esta qué puerta es? La puerta del agua. Ya. Cuando bajamos por calle San Marcos, si no me equivoco, al otro lado de San Gil, pues ahí tenemos también una puerta que conectaría por la Merced hasta la Plaza de Armas. Que es lo que estamos viendo en negro. Que es ¿Dónde están las excavaciones arqueológicas? ¿Qué es donde están las excavaciones arqueológicas? Aquí están las excavaciones arqueológicas, pero el Alcázar ocuparía toda una zona mucho más amplia, ¿vale? Estamos hablando de casi 5 veces más el espacio. Claro, ahí, ¿no? es decir, todo el barrio de San Gil ocuparía el Alcázar, pero la zona alta es la que se conoce como Plaza de Armas, que es la que se ha conocido siempre en la documentación como el castillo de las 7 torres entre Carmona y Córdoba. El castillo de las 7 torres entre Carmona y Córdoba era el castillo del Alcázar, ¿vale, Rafael? Porque tenía 7 torres. Claro, tenía 7 torres, tenía una en cada esquina y 3 en sus lados cortos, ¿vale? Ajá. Una en cada esquina, 4 y 3 serían 7, ¿vale? Y eso lo sabemos, no nos lo inventamos nosotros, evidentemente hay vistas de Écija desde el siglo XVI, la primera es del siglo XVI de 1567, de Hofnagel, son viajeros que realizan vistas de la ciudad y en el que ya se aprecia la existencia del Alcázar y se ven esas torres, ¿vale? Por tanto, ¿qué quiero decir? Que aparte del recorrido que hemos hecho de la muralla por la ciudad, Écija tenía su propio Alcázar con su propia muralla. Y tanto el Alcázar como la muralla se construyen en el mismo periodo de tiempo, a partir del finales del siglo XII. A partir del siglo XIII, cuando Écija se conquista por los cristianos, por Fernando III, será en esta zona del Alcázar, en esta zona del castillo, donde se alojarán los cristianos, las autoridades cristianas, ¿vale? Por tanto, es un Alcázar que su origen está en la época almohade, pero que se mantiene en vida en época cristiana hasta que a partir del siglo XVI, como pasa con las murallas, entra en desuso. Incluso la zona de la Plaza de Armas, la zona alta del yacimiento actual, se convertirá en la zona de picaderos de caballos a partir de 1700 y a partir del desuso de este Alcázar es cuando se empiezan a poblar esta zona y será en el siglo XVI cuando se funde esta parroquia de San Gil para darle un servicio religioso a esta zona que se empezaba a poblar tras el uso de la zona como Alcázar. O sea, que las Tigitur tetanas estaban a los límites que tú nos has enseñado. Vale, pues exactamente, en la zona alta de este cerro es donde se han encontrado los restos más antiguos, arqueológicamente, hablando de arqueología, los restos más antiguos de las poblaciones de Écija, en torno al siglo VIII a.C. Pero eso es otra historia, nosotros nos estamos centrando en el Alcázar y yo quería sobre todo que hiciéramos este recorrido por el Alcázar para que viésemos las dos puertas que conectaban el Alcázar con la ciudad. Hemos visto esta puerta de calle Cadenas y ahora, haciendo el recorrido, pues vamos a llegar hasta el otro portillo o el otro callejón que conectaba la propia Plaza de Armas con la ciudad. Ajá. Recorriendo tenía 2 puertas. Claro, tenía 2 puertas. Nosotros subiríamos por calle Cadenas. Y tendríamos una primera entrada a este lado, Rafael. Tendríamos una primera entrada al Alcázar por este lado, ¿vale? Y la muralla continuaría por aquí, que evidentemente no nos queda nada, por aquí. O sea, que Y todo esto de la muralla. claro, iría directamente ya recto hacia allá, ¿vale? La muralla continuaría recto y nosotros lo que vamos a hacer es ir buscando ese callejero, ese callejón. La división de las calles, te decía, en algún vídeo me han comentado, ya que vamos charlando y caminando, Sí, es de trazado, hombre, conserva época romana, pero el trazado de las calles estrechas y rectangulares. Eso es de época. Eso, mira, ¿no? eso es árabe. Écija tiene un marcado urbanismo romano, lo que pasa que a partir de la época islámica queda muy desdibujado, queda muy desdibujado por la época islámica. Y todas las calles estrechitas que tenemos en la ciudad, que ahora nos dan estas sombras tan estupendas, pues son de herencia islámica. ¿Vale? Pues, Rafael, lo que yo te quiero decir es que la muralla iría paralela a estas casas. Estas casas se adosan
¿vale? Estas casas se adosan a la muralla propia del Alcázar, ¿vale? La parte de atrás serían la... Exactamente. Y algo muy interesante es que uno de los palacios más importantes de la ciudad de Écija, como es el Palacio Peñaflor, se sitúa al lado del Alcázar. No es casual que esté ahí. Ese palacio se hizo comprando casas. Claro, son casas. Claro, se hizo todo una vez. El Palacio Peñaflor, su origen está en el 16, pero la gran reforma es en el 18. Pues nosotros estamos continuando la muralla del Alcázar, ¿vale? Esta no es muralla de ciudad, Rafael, esta es muralla del Alcázar. Están viendo ustedes a la izquierda, era tu muralla. Era muralla del Alcázar. Más para adentro, pero vamos. Un poquito más para adentro. Y esa calle que vemos Y arriba, nosotros estamos conectando ya con la otra puerta que comunica. El Torcal, barrio El Torcal. ¿Ves? La muralla, ¿ves? Iría por ahí. Ya. Y nosotros lo que estamos haciendo es accediendo a la plaza de armas. ¿Esta calle cómo se llamaba? No me Esta acuerdo. creo que es Picadero. Eso, no me acuerdo cómo era. Esta es Picadero. Ya. Sí. Por tanto, hemos visto las dos puertas, la de calle Cadenas y la del Portillo. Que veis, la muralla continuaría por ahí, que conectaría por donde hemos empezado en el Alcázar, y esto se llama el Callejón del Picadero. Y veis, otro retablo callejero. También ¿veis? que guarda relación con lo que tú has dicho. Claro, mira, este es de 1739. Evidentemente, el azulejo ya del Cristo de la Salud. Falta una restauración. Del Cristo de la Salud. También le hace falta a quien corresponda. ¿Veis? Entonces, el tramo de muralla continuaría recto hasta la calle Cadenas. Y nosotros ya cruzaríamos por este portillo. Hay que decir que esto está rehabilitado hace poco. Claro. Evidentemente esto está rehabilitado, pero el uso se ha perpetuado. Nosotros estaríamos, ¿ves? Por este portillo cruzaríamos desde la ciudad al Alcázar, Rafael. ¿Veis? Es decir, el Alcázar... A la parte militar, digamos. Claro, el Alcázar tenía dos puertas, la de calle Cadenas y esta. Estas son puertas que comunicaban con la propia ciudad. ¿Vale? No son puertas que conectaran con el exterior de la ciudad, sino que son puertas que conectaban el propio Alcázar con la ciudad. Con la ciudad. Que es la que tú has enseñado. Evidentemente, exacto. Por tanto, yo este plano que he enseñado es solo del Alcázar. El plano de la ciudad es muy enorme. Esto sí será visitable en su momento. Claro, como el Lugo. Exactamente. Y a este lado, a la derecha, lo que tenemos ya son las murallas de la plaza de armas, que es donde estaría este castillo que he mencionado en el vídeo. Esta es la parte más alta del Alcázar de Écija, es la zona más alta de la ciudad, ¿vale? Por tanto, aquí se situó ese castillo, y donde estarían viviendo las autoridades écijanas, los alcaides écijanos. La zona alta, el barrio de San Gil es muy grande y ocuparía todo el Alcázar, pero digamos que la zona principal era esta, que era la más alta, que es donde estaría situado este castillo. Hemos entrado por el portillo, la muralla continuaría hacia allí, ¿vale? Para que nos entendamos, y el vídeo que lo veis muchos écijanos, la puerta del agua estaría siguiendo... La puerta del agua. ¿Por qué? Porque el agua entraba por ahí. Era la puerta que pegaba al Genil, y actuaba como... que siempre el pueblo le Claro, la puerta del agua lo que hacía era actuar de contención a los ritmos del Genil, ¿vale? Por eso... nosotros seguiríamos por aquí y la muralla continuaría por allí hasta zona del agua, ¿vale? Podemos seguir recorriendo. ¿Qué ocurrió? Cuando por aquí, cuando el barrio de San Gil, Bueno, vamos a ver en otro barrio. Cuando el Alcázar quedó en desuso, pues esta zona se fue poblando, y esto es lo que explica que una parroquia como la de San Gil nazca en esta zona, ¿vale? Y además muy interesante porque esta parroquia también nace en una zona, podemos avanzar y así nos evitamos el ruido, nace en una zona de San Gil, como era una zona donde existían varios hospitales, Rafael. ¿Aquí? En esta zona de San Gil existían varios hospitales, sobre todo el hospital de San Marcos, que es... por eso es eso es el origen de la parroquia, que es una parroquia de origen hospitalaria, con los titulares de San Marcos y San Roque. Exactamente, pero todo el mundo conoce más San Gil por el Cristo de la Salud, la coronación. El Cristo de la Salud es una... San Marcos claro, el titular, ¿no? Exactamente, el Cristo de la Salud es una devoción
posterior a la fundación de la hermandad. Ya. ¿Vale? Por tanto, lo que yo os quiero decir realmente es que, aparte del uso como alcázar, cuando queda en desuso, esta zona cobra vida, y con hospitales, con parroquias, para darle un uso poblacional, unos servicios a la población que se empezó a vivir entre los muros del alcázar, ¿vale? Y ya vamos a acabar, Rafael, pero quiero que conectemos, porque igual que estamos haciendo el recorrido del alcázar, la calle Rojas. Como me gusta a mí ver una calle de piedra. Estas calles son estupendas. Sigue. Mira, el callejero de calle Cadenas, ese retablo marcaba la puerta, ¿vale? Ya. La muralla continuaría por calle Rojas, continuaría por aquí y bajaría, fijaos, mira, mira, ¿vale? Es verdad. ¿Vale? Y la muralla continuaría hacia allá y conectaría con el otro lado, la puerta del agua, ¿vale? Ahí está la muralla. ¿Vale? Esta es la muralla, mira, aquí la vais a ver mejor. Además, tiene la construcción que hemos visto aquí. Es la misma, la misma. ¿Veis? Mira, aquí se va a ver mejor, fijaos. ¿Veis? Perdón. ¿Veis? Y aquí se situaría la Puerta del Sol. La Puerta del Sol, la Puerta del Agua. ¿Vale? Hay que ver los cables en una muralla, por Dios. ¿Vale? Pues nosotros hemos visto este retablo de la calle Cadena, continuaría por calle Roja y seguiría aquí. Esta muralla tendría que haber seguido recto, ¿vale? Que conectaría con la Puerta del Sol. Por tanto, son restos de murallas que tenemos muy presentes en la ciudad y que en el día a día nosotros no nos damos cuenta. Sin embargo, los guías turísticos no entran por esta zona. Es raro, porque bueno, sí, cuando hacemos, porque evidentemente, a ver, son restos importantes, pero bueno, que al final traer al turista aquí, pero hay que darle motivación y estímulos para que también conozcan esta écija. Esta écija. Y nada, no sé si ya toca despedirse. Toca despedirse y nada, deciros que Arquinova, somos Arquinova, Cristina Cívico, Ana Santa Cruz y yo, Pedro, somos el equipo de Arquinova. Nos dedicamos a arqueología, nos dedicamos a poner en valor el patrimonio arqueológico, este patrimonio que hemos visto hoy en esta ruta de murallas. Y nada, invitaros a participar en todas las actividades que hacemos en verano, que hacemos actividades más de carácter nocturno, y que el turismo siempre es bienvenido, en verano también. Tenemos que quitarnos la idea de esa imagen que tenemos de Écija, que no se puede visitar en verano. Si es posible visitar en verano Écija. Y nada, así que agradecer a Rafael por la invitación a realizar este vídeo, y ya os digo, nos podéis seguir en redes, en Arquinova, y ahí damos todos los servicios que queráis, a nivel educativo, a nivel turístico y a nivel arqueológico. Además, te agradezco que hayas dicho del verano, porque estamos a 24 de junio y estamos a 28 una temperatura... Hay una ola de calor. Pero los próximos 15 días es mínima de 16 grados por la mañana, a primera hora, que yo he tenido que recoger una rebequilla hoy a las 7 de la mañana. Claro. Y de 30... Exactamente. 28, 30, se puede hacer una visita muy agradable, y también te voy a decir que ustedes estáis haciendo unas visitas nocturnas. Sí, nosotros... Muy interesante, con degustación de tapeo. Exactamente, mira, nosotros tenemos en verano toda una programación de verano que la hacemos entre semanas y de forma nocturna. Mira, ayer tuvimos una ruta vinculada a la noche de San Juan, que acabamos con una degustación con una serie de infusiones fresquitas. Que adelantado 24 horas. Nos adelantamos las vísperas de San Juan, pero también tenemos visitas al yacimiento, que yo llamo la atención que los ecijanos no conocemos el yacimiento de Plaza de Armas, y siempre digo que es algo a conocer y digno de conocer. También hacemos rutas de murallas, como la que hemos hecho hoy, pero con más profundidad, con más tiempo, y yo solo quiero que este vídeo pues sirva para estimular a conocer más sobre la ciudad de Écija, sobre sus murallas, sobre su patrimonio arqueológico, sobre su barroco, a educar al ojo de Écija, de los ecijanos, por conocer nuestra población. Así que nada, nos publicitamos mucho, así que estamos encantados de que participéis en nuestras actividades veraniegas. O sea que
os pueden seguir por Facebook. Por Facebook Twitter, y por Instagram, Facebook. y por Mira, web, tenemos, ¿no? tenemos página web, Sí. pero tenemos Facebook Sí. e Instagram, ¿vale? Para Instagram. que cualquiera que esté interesado. Sí, mira, este es nuestro logo, Arquinnova, nuestras redes, y en este caso mi nombre es Pedro Gómez, pero también podría ser el caso de Cristina o de Ana, ¿vale? Sobre todo para que vean el logo y por aquí la web, ¿vale? Arqueología profesional y gestión del patrimonio. ¿Se está viendo? Estupendo, sí. Vale, pues nada, darle las gracias otra vez a Rafael, que siempre es un placer Pedro, pues, participar en estos vídeos para darle difusión a Écija, no solo para los écijanos, sino para los que están fuera también. Estupendo, pues déjame el micro un momento. Ahí. Vale, que Pedro, muchísimas gracias por tu amabilidad. Perdonadme, como siempre os digo, porque este es el primer vídeo, digamos, que hacemos de larga duración con vosotros. Seguiré abusando de vuestra amabilidad hasta que ya se canse y no me cojáis el teléfono. Ha sido una grabación muy agradable, porque había muchos aspectos que este servidor no conocía y entiendo que muchas personas no conocían. Te has explicado perfectísimamente y, como tú bien has dicho, que Écija es visitable en cualquier estación del año, en cualquier estación, y que ese tópico de la sartén de Andalucía, que es verdad que hace calor, pero que hace calor en algunos momentos, pero que después, una vez que pasan los 3 o 4 días de los 40 grados, después tenemos unas temperaturas estupendas. Pero también que hay una magnífica restauración, gastronomía, confitería, pastelería, y lo que yo siempre digo, la gente de Écija es una gente encantadora, y que pasear por Écija es una maravilla. Écija es una ciudad de cine y Écija es un museo abierto. Muchísimas gracias a ti y a tu empresa. Muchas gracias. Y a todos ustedes, un cordial saludo.